Está hablando Dios a través del profeta al pueblo de Israel. Y si leemos desde el 12, Jeremías 29, 12 y 13 dice Dios al pueblo: entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí. ¿Y qué dice Dios? Yo los voy a escuchar, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. ¿Por qué vamos a encontrar al Señor? Porque lo vamos a buscar con todo nuestro corazón. Lo primero que quiero decir entonces en esta introducción es que Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Eso es algo que aprendimos hace tiempo atrás. Y venía a mi mente cuando Dios ponía esta palabra en mi corazón para compartirla junto con ustedes y expresarla en este domingo. La omnipresencia de Dios desde el término teológico significa que Dios está en todas partes, y entendemos la omnipresencia de Dios, que Él está aquí como está ahorita en la cárcel, está a la orilla de la playa, está en centros turísticos, está en aldeas, porque Él está en todo el mundo, Él está en todas partes. Su presencia en el sentido de omnipresencia está en todas partes. Pero Dios no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta solo en lugares y personas específicas. Y cuando hablamos de esta parte específica, estamos hablando de este aspecto. Dios solo elige lugares, Dios solo elige personas, y Dios solo elige ambientes donde a Él lo anhelan, donde a Él lo buscan, donde a Él lo necesitan. Si no lo necesitamos, si no lo buscamos, si no lo anhelamos, Él no vendrá, porque Él no puede estar en un lugar donde lo rechacen. Él no va a estar o no puede estar en un lugar o en una persona que no quiera nada con Dios. Y cuando hablamos de la presencia y de la persona del Espíritu Santo, necesitamos entender que si Él se va a manifestar, porque lo que acabamos de leer es muy determinante: me buscarán y me hallarán. ¿Por qué me buscarán? Con todo su corazón, con todo el corazón. Lo buscarán y lo hallarán porque lo buscarán con todo el corazón. Dios está donde lo anhelan. Y dice Hechos capítulo 2, vaya conmigo a Hechos 2, necesito mostrar algunas citas para entrar en una materia importante. Hechos capítulo 2. Cuando Pedro empieza a predicar, Hechos 2:37, ¿lo tienen? Pedro predica la palabra una vez que está siendo transformado por el Espíritu Santo y el Espíritu se derramó en ese lugar. Dice el 37, Hechos 2:37, al oír esto, está hablando de las personas, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense lo que dice el 38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí la palabra clave es arrepentimiento. Dios no solo se manifiesta donde lo anhelan, Dios se manifiesta donde hay arrepentimiento. Donde el arrepentimiento tiene que ver con una convicción de que lo necesito a Él, que le he fallado, que he hecho las cosas mal, que lo he hecho a mi forma, que me ha fallado las decisiones que he tomado, y me arrepiento, Dios, porque no te he tomado en cuenta. Estoy arrepentido de esto y de aquello. Donde hay arrepentimiento, Dios pone su mirada. Porque lo opuesto a arrepentimiento tiene que ver con orgullo, con arrogancia, con soberbia, con altivez, incluso con religiosidad. Y Jesús contó de hecho una parábola donde hablaba del fariseo y del publicano, y decía: un hombre vino al templo, un fariseo, y oraba en pie.
Y le decía: Dios mío, yo no soy como todos los pecadores que hay en esta población. Yo oro, yo ayuno, entrego mi diezmo, asisto, y aquí estoy, no soy como ellos. Dice: pero un hombre que estaba al lado ni siquiera quiso acercarse más, sino que se tiró de rodillas y así en su humillación dijo: ten misericordia de mí, Señor, sé propicio a mí, pecador, arrepentido. Y Jesús dice que este que se humilló fue escuchado por Dios, mientras que el otro simplemente fue visto de lejos por parte del Señor. Porque hay otra parte de la Biblia que dice: Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo de lejos. Entonces es muy importante la actitud de humildad y de sencillez, porque todos estos se van convirtiendo en elementos. Si los vamos uniendo: buscar a Dios con todo el corazón, tener un espíritu de arrepentimiento, que me he equivocado, que he fallado, que no lo he tomado en cuenta. Todos estos elementos, cuando los vamos armando, nos convierten en un terreno o en una plataforma en donde Él se puede derramar. Entonces no es un asunto de... Yo sé que lo sabemos, pero permítanme decirlo así: esto no es un asunto de magia, donde alguien viene y se sienta y dice: a ver si me convencen, a ver, quiero ver qué pase. No va a pasar, porque el poder no está en nosotros como alguien que lo puede manejar. El poder viene y la manifestación de Él viene donde el ambiente está propicio, donde a Él se le va a honrar, donde a Él se le va a glorificar, donde a Él se le va a tomar en cuenta. Esta alfombra que mis hermanas pusieron como un equipo creativo que tenemos cada domingo, me parece estupendo en el sentido simbólico. Porque si se ponen alfombras para, imagínense, se ponen alfombras para artistas que son homosexuales, que son drogadictos, que muchos de ellos, después de pasar la alfombra y de ganarse premios, algunos ya se han suicidado, se han destruido, y aparentemente son importantes, pero en el sentido real no lo son, porque todos somos iguales delante del Señor. Pero el Espíritu Santo es la persona más importante sobre la tierra. Y el Espíritu Santo es el que cautiva a la iglesia positivamente, la posee, y la iglesia solo puede predominar y puede avanzar y fructificar por medio y a través del Espíritu Santo. Entonces, donde hay arrepentimiento, viene el Espíritu Santo. Dice Isaías 57:15. Ponga atención a este versículo, Isaías 57:15. Fíjense, Dios dice dónde Él habita. Él lo dice con sus propias palabras. Isaías 57:15. ¿Lo tienen? Dice de la siguiente manera: 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Diga conmigo: el alto y sublime. Ponga atención: el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y dice Dios donde Él habita: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, dice el Señor, en la altura y en la santidad. Y luego explica esto el Señor: y con el quebrantado y humilde de espíritu. Necesito ponerme aquí arriba para explicar esto. Dios es alto y sublime. Él habita en la santidad. Pero no solamente habita en la santidad, también dice que el quebrantado y humilde de espíritu es un lugar para que Él lo habite. Ahora tengo que repetir esto: Dios no puede habitar con los arrogantes. Dios no puede visitar a los orgullosos, ni a los religiosos, ni a los altivos. Dios solo habita a la altura, la santidad y a los quebrantados y humildes de espíritu. Dice: yo habito el alto y sublime. Así inicia. Dios es tan grande, tan grande, tan alto, tan poderoso,
que solo hay una cosa que en mí, no en Él, en mí puede convertir a Dios todavía más grande. Hay un acto, hay una actitud mía que puede hacer que Dios se vea todavía más alto y más grande. Si yo hago esto, Dios se ve alto. Pero hay algo que puedo hacer para que Él se vea más alto. Si yo hago esto. Porque entre más me agacho en mi postura, Él es más alto. Por eso dice, los quebrantados y humildes de espíritu. La postura es importante, la actitud es importante. Cuando nosotros entendemos el poder de la humildad, de la sencillez, el poder del quebrantamiento natural, de venir ante su presencia humillados ante Él, cuando entendemos el poder que hay detrás de esas actitudes y comportamientos, son invitaciones directas a que Dios nos visite, a que Él esté en medio de nosotros. El mayor avivamiento ahorita, actualmente en el mundo, está en África. Los más grandes, para los que no sabían, los más grandes predicadores con más unción y más poder no son los latinos ni los norteamericanos, son los africanos. Ustedes ya vieron la cantidad de personas que se convierten y los lugares cómo se convierten en centros de avivamiento. Y aunque muchos podemos tener un prejuicio de que África es un continente pobre, quite eso de su mente. Ellos tienen hambre por Dios. Y esa hambre y sed por Dios y adoración por Dios hace que el Señor ponga su mirada en un continente que Él está levantando. Y algunos historiadores y algunos escritores de la actualidad que tienen que ver con escritos de avivamiento dicen que el más grande avivamiento que se espera a nivel mundial vendrá de África. Que el Espíritu Santo se está moviendo de una manera poderosísima en ese continente. Y cuando han ido de Latinoamérica, de Europa, incluso de Asia, para saber qué están haciendo los africanos para que haya tanto mover de parte del Espíritu de Dios, solo encuentran una característica: hambre por su presencia, hambre por tenerlo, adoración espontánea, quebrantamiento, ayunos, oración, los elementos básicos que representan una visitación extraordinaria por parte del Señor, donde hay humildad, humillación sincera. También el Señor habita donde lo adoran. Vamos al Salmo 22:3. Pero tú eres santo, de nuevo resalta la santidad de Dios, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Usa el término habitar, Salmos 22:3, usa el término habitar. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, de su pueblo, significa que Dios habita en medio de los corazones que le adoran. Cuando hay una actitud de adoración hacia Dios, cuando el pueblo adora con todo su corazón, cuando adora con esa efervescencia natural de convicción, de algarabía, de júbilo, de todos los elementos importantes que tienen que ver con agradecimiento a Dios, donde hay adoración real, Dios habita, Dios desciende. Porque Dios habita las alabanzas. O sea que cuando cantamos, cualquier alabanza que estemos cantando aquí, o cuando cantas en tu casa, o cuando te encierras en tu habitación, cuando tú estás cantando, cuando estás adorando, esa alabanza y esa adoración empieza a crear una tienda, una atmósfera, un lugar donde el Señor puede venir a habitarle, a descender, a estar ahí, porque Dios desciende donde lo adoran, donde lo invocan, donde lo buscan, donde se humillan ante su presencia. En otras palabras, a Dios hay que provocarlo. Y hay que provocarlo con todos estos elementos que bíblicamente estamos viendo. Yo lo que pienso, ¿verdad? Es un pensamiento muy individual.
Que cuando el Espíritu Santo ve eso, esa adoración, esos brincos, porque ahí se acabó el colesterol, el triglicérido, además toda esa onda, ¿no? Que están todos brinque y brinque y dicen que a veces hasta son 2 horas, imagínense, yo nosotros como 2 minutos ya está. Así cantan. Entonces yo me imagino, es un pensamiento, repito, individual, que cuando el Espíritu Santo ve eso está diciendo, me están provocando, no me provoquen porque voy a ir y voy a entrar, porque entonces hay una provocación positiva cuando hay humildad, cuando hay adoración, cuando hay ese espíritu espontáneo, cuando entendemos que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán. Ahí está dando la clave el Señor. Señor, te anhelamos, Señor. Es que no tienes que gritarlo. Es que ¿por qué me pides como si yo no voy? Como si yo no respondo. Yo estoy diciendo la clave. Me buscarán y me hallarán, porque lo harán con todo su corazón. Ahí está la contraseña que abre la puerta a la presencia de Dios en y sobre nuestras vidas. Y el Espíritu también siente provocación donde hay unidad. ¿Por qué? Fíjense bien. Dice el Salmo 133, para no buscarlo, les voy a explicar 3 textos básicos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice al final de ese capítulo, porque allí envía a Jehová, habla del Padre, envía a Jehová bendición y vida eterna. Envía bendición. O sea, en ese lugar donde hay armonía, donde los hermanos están en el mismo sentir, como miramos ahí, todos brincando y adorando, allí. Por eso repito, Dios no se manifiesta en todas partes. Usted puede decir, yo no me congrego, yo me voy a quedar en la casa. Y es respetable, cada quien tiene derecho de decidir lo que guste. Pero no es lo mismo una reunión con los hermanos que sin los hermanos. Porque los hermanos y entre hermanos provocamos su visitación. Como dijo Jesús en el segundo texto que les explico, dijo que si 2 se pusieren de acuerdo, está en Mateo 18 en adelante, y lo vimos el domingo pasado en una obra que hicieron las jovencitas. Si 2 se pusieren de acuerdo, cualquier cosa que ataren en la tierra será atado en el cielo. Y Jesús promete, porque donde están 2 o 3, hablando del mismo espíritu, congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso dice Jesús. Y dice Hechos capítulo 2 en el primer versículo, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente, unánimes juntos. La unidad provoca también la presencia del Espíritu Santo. ¿Le digo o no le digo? Sí le digo. No espere usted sentir la presencia de Dios si le trae coraje a otra hermana, a otro hermano. Si la trae con el que está enfrente adelante, si la trae contra el hermano Rogelio que no lo aguanta, contra Joaquín que no lo dejó estacionarse bien, contra el hermano Gerardo que le dio 2 hilitos de carne nomás en el taco y ay, ese hermano no lo aguanto. En este aspecto chusco, ¿verdad? Cómico, lo que quiero decir es con mucha sinceridad. ¿Por qué esperar recibir? ¿Por qué esperar sentir la presencia de Dios cuando nuestra tierra puede ser una tierra indeseable por Dios? Porque donde hay resentimiento, donde hay coraje, no hay perdón, no hay restauración y tampoco hay visitación. Porque Él habita en la unidad, no solamente la unidad con los demás, sino que estemos en paz en lo que requiere diligencia, dice la palabra. Y mientras dependa de nosotros, estemos bien con los demás. Por eso Él dijo, si tú traes tu ofrenda y tu hermano recuerdas que tiene algo contra ti, reconcíliate primero, porque no vas a poder recibir todas las otras bendiciones. No puedes fingir como que el Señor ay sí Señor, siento qué bonita tu presencia. No es un asunto de mentalidad ni de inteligencia, es un asunto de experimentación. Tenemos que experimentar su gloria y su presencia todos los días. Y para esto quiero decir que la presencia de Dios se provoca, es provocada por cada uno de nosotros.
Tú provocas la presencia de Dios o rechazamos la presencia de Dios. Creo yo que tenemos un cristianismo diluido, diluido solo por enseñanzas, y un cristianismo descafeinado, un cristianismo light, que se le han quitado los nutrientes, los más sustentables, que nos pueden llevar a potencializar nuestra vida. Y con esto no quiero decir que estemos mal, pero podemos estar mejor. Quiero hablar de tu vida cristiana, de la tuya, de tu propia experiencia, por así decirla, de años o de meses. No sé cuánto tengas tú conociendo a Dios. No sé cuántos años o meses tengas en este caminar. Pero este caminar, si no se experimenta todos los días, si no se siente la presencia de Dios cada vez que te arrodillas, que nos arrodillamos, que buscamos, se puede convertir en una experiencia teórica. Qué bonita enseñanza, qué bonita alabanza, qué bonito predicó, qué bonita la obra, qué bonita la reunión, qué bonita la alfombra, qué bonitas las luces, qué bonita la actuación, qué rica la comida, qué ambiente tan bonito, qué ordenada la iglesia. Y todo se puede convertir en una experiencia tan limitada y tan corta, cuando al final no importa que esté bonita la luz, ni la alabanza, ni la prédica. Lo más importante es que tú lleves algo en tu interior, un encuentro con Él, que tú lo experimentes, que no sea lo que dijo el pastor, que al final tu vida cristiana se refleje en lo que tú sientes, en lo que Él te dice, en la forma en que Él te invade, en que Él te llena, y que digas: yo siento su gloria. No que experimentemos lo externo. Qué bonito aquello. Y tú, tu persona, tu vida, tu propia experiencia diaria con el Señor, que es la que nos tiene que mantener de pie, porque al final le cantamos y adoramos a un Dios que no podemos ver, pero tenemos que experimentar. Y a mí me late. Hace mucho, algunos no han sentido nada. Y probablemente, si no han sentido nada, es porque les faltan algunos de estos elementos de sencillez y humildad. Lo puedo decir a lo mejor por conocimiento de causa o de lo que veo. Decir: es que usted no espere en una reunión como esta, no espere que Él se mueva en su vida y usted ataque. Póngase de pie, hermano. Puede suceder, pero no esperemos más de lo que no estamos dando. Para muchos el término les puede causar controversia, pero incluso para sentir su presencia hay que pagar un precio. Y si tenemos hambre de Dios, no es: Señor, tengo hambre. No es así, es: tengo hambre y lo tengo que demostrar. Y se tiene que sentir el hambre por Él. Porque ¿qué creen? Él sí anhela, desde hace 2000 años ya está en medio de nosotros. Es una persona hermosa, gloriosa, es el Espíritu Santo. Él anhela llenarte, pero necesitamos tener unos elementos básicos para que Él se pueda manifestar en nuestras vidas. Diga conmigo: la presencia de Dios se provoca. Quiero que sepan que nosotros no, como comunidad de fe, no tenemos un objetivo de llenar este lugar de gente, de personas. Nuestro objetivo es que la gente se llene de Dios, que es diferente. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que cada persona que viene a este lugar pueda experimentar al Dios que adoramos, que lo pueda sentir en su propia vida, en su propia experiencia, que lo pueda sentir y que pueda decir: es real su presencia. Porque donde la presencia de Dios se manifiesta, hay señales claras. Hechos 2, por favor, de nuevo. Hechos capítulo 2. Pongan atención. Dice Hechos 2, 1 y 2. Así: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Sabemos que estaban en un lugar que se llama aposento alto, pero quiero que veamos el 2. Y dice, y de repente vino del cielo, diga conmigo, es una señal. Ok. Vino del cielo un estruendo como de viento recio, un estruendo como de viento recio. Donde el Espíritu se manifiesta, hay señales reales. Aquí dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero vean lo que dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora póngame atención, por favor. Estas señales fueron físicas, palpables. Así como está escuchando esto, fueron reales. Son señales reales para gente espiritual y carnal. Porque el viento recio lo escucharon los del aposento y los que estaban fuera de él. Por eso dice, hecho este estruendo, o sea, algo pasó, hubo una señal que toda la multitud que no tenía nada que ver con el aposento alto vino y entró porque dijo, algo está pasando, una señal. Y la segunda señal es que escuchaban a esta gente hablar en su propio idioma. Con esto quiero decir que la presencia de Dios tiene señales, señales reales. Algo sucede, un estruendo, un relámpago, un rayo, no lo sé, yo no lo sé. Solo veo que sucede. Y que la gente que no es espiritual, que es carnal, también puede percibir ciertos rasgos o ciertos destellos de esa señal. Para muchos la señal no es algo físico en el sentido de un trueno o un temblor. Para muchos la señal es que miran a su vecino que viene a comunidad de fe, pero lo ven, pero no pueden creer porque está haciendo cosas, está diciendo cosas y se está moviendo de una forma que ellos jamás lo hubieran imaginado. Es una señal porque está creciendo, porque se está desarrollando, por la forma en que habla, por la inteligencia que tiene, por la sabiduría que les da. Y la gente dice, no, algo le pasó. También esa era señal, porque cuando entraron a ese lugar decían, oye, son los que nosotros conocemos, pero algo les pasó, algo sucedió en ellos, en sus vidas. Y fíjense lo que dice el 4 para confirmar esto. Capítulo 4 versículo, estaban orando porque los encarcelaron y fueron liberados todos los apóstoles, bueno, los 12 ya con Matías. Hechos 4, y le contaron a los creyentes. Y dice que en la oración, Hechos 4 versículo 30, están haciendo una oración solamente para que veamos esta parte. Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano, están orando los apóstoles, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué sucedió? Ese es un temblor local, no tembló en la ciudad, tembló en el lugar. Dice, el lugar en donde estaban congregados tembló. ¿Y cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay una señal, hay algo real. Entonces esto no es provocado por un hombre, sino que cuando todos invocamos y provocamos por su presencia el Espíritu de Dios, algo empieza a suceder en medio de nosotros. Pero es Él, porque Él es omnipresente, Él es Dios, Él decide qué hacer, cómo hacerlo, de qué manera, pero empieza a tocar a las personas. Y la gente que está ahí, todos se contagian, todos se llenan, todos son invadidos por su presencia. Por último, vaya conmigo a 1 Samuel 10:5 para que vean las señales. 1 Samuel 10. Y todos estos textos los puede leer en casa con calma. 1 Samuel capítulo 10. Está hablando Samuel con Saúl cuando era un joven todavía. Le está dando señales antes de que sea rey de algo que le va a pasar. 1 Samuel 10. ¿Lo tienen?
Primera de Samuel 10:5 dice: después de esto, repito, Saúl no es rey, va a ser rey, pero es un muchacho apenas, y está hablando el profeta y le dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos alabanza, ¿no? Salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Dice el 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Viene el Espíritu y te transforma en otra mujer, te transforma en otra persona, te transforma en otro hombre. No eres el mismo ahora con Biblia y como congregante. La transformación se nota porque nos convertimos en nuevas personas. Entonces dice el 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Diga conmigo: señales. Debe haber señales de su presencia. Hay señales físicas, truenos, temblores, ruidos, y hay señales palpables de transformación de vidas. Que el que era alcohólico ya dejó la droga, el alcohol que dejó la adicción, que aquella persona que parecía que no estaba encaminada, tiene un encuentro con Dios y el Espíritu Santo viene, lo toca, lo invade y lo muda o lo convierte en otra persona. Y voy a escribir lo que en estos días que les comentaba de ayuno, el Espíritu me habló. Dice: al venir a la iglesia, no hemos venido a cumplir un requisito. Hemos venido a adorar a un Dios vivo que merece nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración, con la mejor actitud y lo mejor de todo lo que tenemos. Ya basta de quererle provocar lástima a Dios. Basta de querer que nos vea como indefensos y pobrecitos. ¿Qué acaso no nos hemos dado cuenta que lo que provocó que el Padre entregara a su Hijo por nosotros, y que su Hijo muriera por nosotros y derramara su sangre para salvarnos, fue porque somos muy valiosos, no porque somos pobrecitos? Él no vino por lástima, Él vino por el valor que tenemos, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esto es una parte importante. Ay, Dios mío, deje de querer. Llore, está bien, pero no tratando de quererle dar lástima a Dios. Porque lo que mueve a Dios no es la lástima ni el sentirnos pobres. Lo que mueve a Dios es la fe, la certeza, la adoración en medio del valle, de la sombra y de la muerte. Ahí está Pablo y Silas golpeados en la cárcel y están cantando y adorando a Dios, y provoca su presencia. Ese aspecto de que el Señor pues va a tener lástima de mí. A Dios no le da lástima a nadie, porque Él nos creó con potencial a todos. Él sabe que si su Espíritu nos invade, estamos del otro lado. Pero lo necesitamos a Él y necesitamos anhelarlo, y debemos entender nuestro valor. Es un valor que no es atribuido por nosotros, sino que ha sido puesto por Dios. Es tiempo de que mudemos en otra naturaleza y dejemos que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros como Él quiere. A Dios le mueve la fe, nuestra adoración, nuestra unidad, nuestra actitud de sacrificio. Si hemos de ver la gloria de Dios en comunidad de fe, es porque hemos aprendido a desarrollar con gran inteligencia espiritual los factores que provocan la manifestación de Dios, de su presencia. Dios no se va a mover si nosotros no nos movemos primero. Si nuestras actitudes no son de hambre, Él no traerá alimento. Si nuestro clamor no es de sed, Él no derramará del agua viva. Si nuestra adoración no es por su gloria y su presencia, Él no derramará su fuego. Si no lo deseamos ni estamos esperando, Él nunca vendrá. Lo tenemos que desear. Eso es lo que escribí. Y con temor pongo al Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, sabiendo que el que blasfemare contra el Espíritu Santo, lo que diga no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Estoy consciente de eso. Pero ahora voy a decirles lo que el Espíritu Santo me dijo, y yo lo escribí para la iglesia.
Dice así: el Espíritu Santo me dijo: no me sorprende la pobreza y las limitaciones en las que viven muchos creyentes. Lo que me sorprende y me contrista es su actitud indiferente, su falta de entrega, su falta de adoración, su distanciamiento de mi presencia y su duro corazón por querer resolver todo por sí mismas. Porque muchos, aún sin tener nada, se creen autosuficientes y confían más en sus fuerzas que su dependencia de mí. No me sorprende que aún sabiendo que me necesitan, me sorprende que aún sabiendo que me necesitan, no me anhelan. Me sorprende que se emocionan por un lugar y luego se decepcionan por el mismo. Buscan más dónde asistir que ser asistidos por mí. El Espíritu Santo me dijo: muchos son como los sacerdotes, escribas y fariseos, que sabían tanto pero jamás percibieron que el Mesías estaba frente a sus ojos, y fueron capaces en su arrogancia y orgullo de crucificarlo y de matarlo. Hoy muchos me tienen frente a ellos, en sus camas, en sus casas, frente a sus ojos, pero no me perciben. Saben mucho, pero niegan mi presencia. Dicen que yo no me manifiesto como antes, pero yo no he cambiado. Ellos sí. Me adoran fingidamente y sus corazones no son sinceros. Quieren un auditorio bonito, elegante, aunque por fuera muchos de ellos están destruidos. Yo quiero habitarlos. Solo necesito que dejen de fingir que me buscan y verdaderamente me busquen. Que me busquen de todo su corazón y yo voy a mudarlos en otra iglesia. El mundo sabrá de mi presencia en ustedes. Yo soy el que hace crecer la verdadera iglesia, y mi crecimiento es genuino, con poder, señales, milagros y manifestaciones de mi gloria. Yo soy el mismo que se movía en el principio sobre las aguas. Y por último me dijo que les dijera: si alguno tiene hambre y sed de mí, venga con todo su corazón y yo los voy a llenar. No estoy lejos, estoy aquí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi fuente es todo. Pero no me resista, no me evite y no me detenga. Déjenme hacer lo que yo quiero. Solo así verán mi gloria como jamás imaginaron. Y repite: no me resistan. ¿Qué significa no me resistan? Dice que no te resistan. Y el otro domingo hablaremos más de eso. Pero resistir es que algunos sienten ganas de llorar, pero se aguantan. Que algunos sienten pasar al altar, pero por vergüenza o porque ¿para qué me paro? Porque me voy a ver ridículo si paso al altar. Algunos sienten levantar sus manos, adorar a Dios, pegar un grito de júbilo, dar un salto, pero están detenidos, están resistiendo lo que están sintiendo. Y esa resistencia significa: ¿ves? No quieres que yo te toque, porque cuando te quiero tocar, quieres hacerlo a tu forma, a tu manera. ¿Ves? Te da vergüenza pasar, te da vergüenza llorar, levantar las manos, tirarte de rodillas. Estás sintiendo hacerlo, pero no. Después, en otra ocasión, me resistes. No será como tú quieras, dice el Señor. Es como Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Recuerdo a mi madre que testificaba y decía: ella es nazarena. Para los que no saben, de la iglesia del Nazareno no creen en el Espíritu Santo como manifestación. Es más, ellos creen que es una fuerza, que es un fuego, es un vino, pero no una persona. Por lo tanto, ellos no creen que el Espíritu te puede tocar, que puedes caer. Y mi mamá venía de ahí y se casó con mi papá, un ex convicto de la prisión de aquí de Guaymas, convertido en la cárcel. Mi papá lo tocó el Espíritu en la cárcel y lo llenó en medio del estiércol. Aunque se escuche feo, ahí en esa cárcel, en ese lugar donde había toda clase de pestilencias, ahí cayó la gloria de Dios. Y mi papá venía con una experiencia pentecostés, hablando en el sentido de que él creía en el poder, en el mover de Dios. Se casaron, imagínate una nazarena con un pentecostés. Mi mamá viene de lugares donde no aplauden, donde no levantan las manos, donde no hay que gritar mucho porque Dios se aturde. Todo tranquilo. Hermana Teresita, David, Norma, que han estado en la iglesia del Nazareno, mi tío, mi esposa, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Ahí no hay aplausos.
todos tranquilos. Entonces mi mamá, había momentos gloriosos en los tiempos donde ya fueron pastores, y ella le dijo al Espíritu: a mí si me vas a tocar y eres real, a mí aquí nomás. A mí tócame a mí, sola, en mi casa, en mi cuarto. Y el Espíritu tomó a mi mamá. Ella contaba este testimonio en una noche de veladas de oración. Era un lugar mucho más pequeño que esto, pero mi mamá duró 2 horas de rodillas, no de pie, de rodillas saltando así. Parece que andaba partiendo el piso. Y hablando un montón de lenguas. 2 horas. No le pasaron nada a sus rodillas, porque Dios es un Dios de orden. Pero fue una señal. Y les cuento lo que pasó en esa noche. Vinieron los bomberos, porque los vecinos hablaron en aquellos años del teléfono de ruedita, de que la iglesia se estaba quemando, porque los vecinos veían una llama ardiendo. Yo les dije que hay señales. Esas iglesias no tenían cañón, micrófonos inalámbricos, ni músicos profesionales. Tenían una guitarra, a veces de palo, de paracho. No estoy diciendo que ellos son mejores que nosotros. Solo lo que estoy diciendo es que ellos anhelaban su presencia y la podían sentir y vivir, porque tenían tiempo para Dios. Ahora nosotros tenemos todo esto, pero no tenemos tiempo para Él. Nuestras agendas están muy ocupadas. Donde no hay hambre, Él no va a dar, saciar. Él no se va a derramar donde no lo anhelan. Lo acabo de explicar desde el inicio. Pero por eso yo quisiera que fuéramos una iglesia que empiece a iniciar un hambre por Él. El sur de la ciudad, y si pensamos en fe como esas imágenes del inicio, el sur de la ciudad no se va a convertir ni va a entrar en un avivamiento poderoso porque hacemos bonitos programas, que no vamos a dejar de hacerlo. Porque sin su Espíritu Santo no puede haber toque masivo. Porque Él quiere levantarnos a todos. Él quiere derramarse sobre todos.